Bienvenidos a Dialogando, el podcast en el cual pondremos en práctica el español, sumergiéndonos en el lenguaje de cada día y la riqueza de nuestras expresiones culturales. Aquí no solo aprenderás palabras, sino a vivir el idioma en su contexto real. Y para acompañarlos en esta inmersión, se quedan con ustedes sus presentadores favoritos, Alondra y Fernando. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta exploración cultural. Hoy nos vamos a sumergir en un montón de notas y apuntes que nos llegaron sobre una tradición mexicana muy particular. Hola. Sí, la idea es justo esa, ¿no? Desmenuzar un poco esto de pedir calaverita. Exacto. Nuestra misión, destilar la esencia. Oigan, ¿se habían fijado, a partir de todo este material, que en México, durante las fechas de Día de Muertos, los niños no suelen decir dulce o truco al pedir dulces? Es cierto. Hay una frase súper específica y hoy vamos a entenderla bien a fondo. Exacto. El material que revisamos nos lleva directo al corazón de pedir calaverita. Es una costumbre, pues, muy entrañable y todavía muy viva en muchas partes de México. Sí. Y es fascinante ver cómo las fuentes describen su importancia dentro de las celebraciones del Día de Muertos. Sí, Eli. Al revisar todo esto, esa diferencia con el dulce o truco salta muchísimo a la vista. Siempre me había parecido curioso, la verdad, pero verlo así documentado, pues, le da otra dimensión. Y es clave entender el marco temporal que señalan las fuentes, ¿eh? Esta costumbre no es solo de una noche. Ah, ¿no? No. Está íntimamente ligada a la conmemoración de los difuntos. Ocurre principalmente el 31 de octubre, sí, por la noche, pero se extiende con fuerza al 1 y 2 de noviembre. Claro, que son el Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos. Justo, coincide totalmente. Ok. A ver, vamos a desempacar esto, basándonos en lo que encontramos. ¿Cómo describen las fuentes, en qué consiste exactamente pedir calaverita? Pues mira, en esencia, lo presentan como una práctica donde grupos de niños, y esto es importante, a menudo disfrazados, ya hablaremos de los disfraces, recorren las casas de su vecindario. A veces también van a negocios o, simplemente abordan a la gente en las calles para pedir, una pequeña dádiva, una ofrenda. Y aquí entra la frase estelar que mencionan una y otra vez las notas, ¿verdad? La frase. En vez del truco o trato, o dulce o truco, el estribillo que resuena, el que se oye por todos lados es... ¿Me das mi calaverita? Esa mera. Ah, qué recuerdos me trajo leer eso. Neta me transportó a mi infancia, salir en bola con los amigos del barrio. Era toda una aventura. Claro. Casi podía oler el copal de las ofrendas que estaban cerca, ¿sabes? Totalmente. Y esa frase, como bien subrayan los materiales, no es solo una cuestión de semántica, vaya. No, claro. Marca una diferencia cultural bien profunda con la costumbre de Halloween, la que es más globalizada. No es únicamente la frase. Son las fechas. Son las fechas, sí, vinculadas al Día de Muertos y sobre todo el significado que hay debajo, ¿no? El que exploran los textos. Claro. Y eso me lleva a pensar, lo que se percibe en las descripciones es que la intención no es tanto como amenazar con una travesura si no te dan algo, ¿cierto? Se siente diferente. Exacto. O sea, sí está la diversión, claro, y los disfraces y la emoción de recibir dulces, todo eso está muy presente. Pero el trasfondo cultural que se describe es distinto. Está más conectado a la idea de la ofrenda, ¿sabes? Del acto de compartir algo en memoria de los difuntos. Órale. Es como si los niños simbólicamente estuvieran pidiendo algo para la calavera, o sea, para el espíritu del ser querido que se recuerda en esas fechas. Casi como, una extensión de la ofrenda que uno pone en casa. Qué padre perspectiva. Eso le da mucho más sentido, la verdad. Y hablando de la experiencia práctica, la que describen las fuentes, ¿qué suelen llevar los niños para juntar lo que reciben? Ajá. Recuerdo que en mis tiempos, como mencionan algunas notas, era común una bolsa de tela o hasta una funda de almohada vieja. Sí. Pero parece que ha evolucionado un poco, ¿no? Así es, las fuentes apuntan a que lo tradicional eran recipientes sencillos, bolsas, canastas tejidas, morralitos. Sin embargo, también señalan una adaptación moderna, que probablemente viene por influencia de fuera, que es el uso de recipientes de plástico con forma de calabaza.
Ah, las calabacitas naranjas. Esas. Aunque enfatizan, y esto es importante, que la calabaza tallada no es originaria de esta tradición mexicana en particular, ¿eh? Esa es del Halloween anglosajón. Entendido. Y la parte más emocionante, según cuentan todos estos recuentos, ver qué te daban. Porque se destaca mucho que no se limita a los dulces comerciales, los que encuentras en cualquier lado. Para nada. Aquí es donde las descripciones resaltan la riqueza local. Sí, claro que se reciben dulces, pero se enfatiza mucho la presencia de dulces típicos mexicanos. A ver, ¿cómo cuáles? Pues los textos mencionan ejemplos como las alegrías de amaranto, las palanquetas de cacahuate, dulces de tamarindo, de leche y por supuesto las emblemáticas, las indispensables calaveras de azúcar. Uf, las calaveras de azúcar. Los artículos las describen casi como artesanías comestibles. Son indispensables en cualquier ofrenda y, claro, un premio súper codiciado al pedir calaverita. Totalmente. También mencionan que a veces se recibe fruta de temporada, mandarinas, cañas, tejocotes. ¿Correcto? Y un detalle interesante que aparece en algunas notas, sobre todo refiriéndose a costumbres quizás más antiguas o de ciertas zonas, es que no era raro que a los niños también les dieran algunas monedas, una pequeña cooperación. Sí, eso también lo leí. Y otra cosa que me llamó la atención en varias descripciones es que la interacción no siempre se limita a decir la frase y ya. Ajá. Mencionan que a menudo los grupos de niños entonan pequeñas rimas o canciones para animar a la gente a darle su calaverita. Exactamente. Es parte del folclore que rodea la tradición. Los textos hablan de versos sencillos, pegadizos, a veces medio pícaros, que le añaden un toque musical y lúdico a la pedida. Me encantó encontrar ejemplos de esas rimas en el material. A ver, inventemos un par basados en ese estilo que describen. ¿Qué tal algo como, la calavera quiere pan? Si no le dan, se echará a llorar. Con su velita y su tamal, ya se puede ir a acostar. Órale, está buena. O quizá una más directa y un poco chistosa, como, el muerto pide camote, si no le dan, se le cae el bigote. La viuda pide una ayuda para su pobre criatura. ¡Ja! Sí, capturan súper bien ese espíritu que mencionan las fuentes. Esa mezcla de petición, tradición y, pues sí, de picardía. Ese ingenio popular es genial. Y ya que estamos con las frases y el lenguaje, creo que es un excelente momento para profundizar en el vocabulario específico que rodea esta costumbre, tal como lo detallan los apuntes que tenemos. Venga, sí, desglosemos esas expresiones clave que encontramos repetidamente en la información compartida. Pues empecemos por la fundamental, la que ya establecimos. Me da mi calaverita. Las fuentes la identifican como la petición central. Es directa, sí, pero cargada de todo el peso cultural que hemos discutido. Ajá. Luego está esa variante que también aparece. Coopera con tu calaverita. Por cómo la describen, parece sonar un poquito más, no sé, formal, o quizás se usa cuando se pide a comercios o gente en la calle, ¿no? Podría ser. ¿Como una solicitud de apoyo a la costumbre? Sí, se presenta como una forma alternativa o complementaria, una que enfatiza la idea de una contribución voluntaria para mantener viva la tradición. Y por supuesto, no podemos obviar la calavera de azúcar, que recibe bastante atención en los textos. Claro, es importante describir bien qué son, según las fuentes, para quien no las conozca tan a detalle. Digo, son muy famosas, pero sí, claro. Los artículos las describen como dulces hechos primordialmente de azúcar glas o azúcar prensada, lo que llaman alfeñique, moldeados con forma de cráneo humano. Ujú. Pero lo distintivo, señalan, es la decoración, glaseado de colores súper vivos, rosa, azul, amarillo, blanco. A veces les ponen adornos de papel metálico brillante o lentejuelas pegadas. ¿Sí? Y un detalle cultural muy importante que resaltan. Frecuentemente les escriben un nombre en la frente con el mismo glaseado. Ah, ¿sí? Puede ser el de un difunto querido, para poner en la ofrenda, o incluso el nombre de una persona viva como a manera de broma afectuosa sobre la mortalidad. Son verdaderas artesanías dulces, como bien apuntan. Ahora, pasemos a los disfraces. Las fuentes coinciden en que los niños suelen ir disfrazados. Hay términos específicos para eso, ¿verdad? Correcto. Una forma coloquial muy común que aparece en las notas para decir que alguien va disfrazado para estas fechas es que va de muertito o de muertita. Sí. Leí esa expresión.
Ahí vienen los muertitos. Jaja, sí. Se explica que no tiene una connotación tétrica necesariamente, sino que se refiere a que van caracterizados con temas alusivos a la muerte, pero de forma festiva y colorida. Justo. Esqueletos, las calacas, elegantes catrines y catrinas inspirados en Posada, a veces personajes de leyendas mexicanas como La Llorona. Y un sinónimo que también se menciona es simplemente ponerse la máscara. Aunque la persona no lleve literalmente una máscara cubriendo su rostro, la expresión se usa para indicar que se ha disfrazado para la ocasión para salir a pedir calaverita. ¿Entendido? Entonces, si contrastamos directamente "Me da mi calaverita" con "Dulce o travesura", basándonos en todo este análisis del material, la diferencia fundamental en la intención y el trasfondo cultural es enorme, ¿no? Totalmente. Aquí podemos destilar una idea clave de las fuentes. Mientras que dulce o travesura, el trick or treat, lleva implícita una especie de amenaza lúdica, ¿no? Una transacción bajo la advertencia de una pequeña maldad si no se cumple. Sí, como un chantaje chiquito. Ándale. En cambio, me da mi calaverita se presenta como una petición que se inserta dentro de un ritual comunitario mucho más amplio, de recuerdo y ofrenda. No hay una amenaza de travesura. Claro. Es una solicitud para participar en la celebración colectiva del Día de Muertos, recibiendo algo simbólico para el difunto. Es en esencia un acto de comunión y memoria frente a uno de juego y, pues como dijiste, extorsión individualizada. Esa es una excelente síntesis. Ahí se nota clarísimo el ADN cultural distinto que describen las fuentes. Y bueno, como es de esperar en un país tan diverso como México, me imagino que el material también sugiere que esta tradición no es un bloque monolítico, ¿verdad? Debe haber variaciones. Efectivamente, varios de los textos hacen hincapié en la diversidad regional. Mencionan que las prácticas específicas pueden variar y mucho entre distintos estados, incluso entre comunidades dentro de un mismo estado. ¿En qué sentido? Pues lo que se da, dulces, fruta, chance un pan de muerto chiquito, las fechas exactas de mayor auge, incluso ligeras variantes en las rimas o las frases, pueden cambiar. ¿Y se nota una diferencia entre cómo se vive en el campo versus la ciudad, según lo analizado? Sí, ese es un punto que resaltan algunas fuentes. Tienden a describir las zonas rurales como lugares donde la tradición puede conservar formas más, digamos, más puras o antiguas. Ajá. Estando más directamente ligada a las ofrendas caseras, a la reciprocidad en la comunidad y a veces a rituales indígenas o locales muy específicos. Ya veo. En contraste, señalan que en las zonas urbanas es donde más se observa la mezcla y la adaptación. La mezcla. Inevitablemente tenemos que abordar cómo describen las fuentes la convivencia actual entre pedir calaverita y la creciente influencia de Halloween, que también implica disfraces y pedir dulces, principalmente el 31 de octubre. Sí, es un tema recurrente en los análisis más contemporáneos que revisamos. Lo describen como una realidad innegable, especialmente en ciudades y entre las generaciones más jóvenes. Me imagino. Lo que se observa hoy, según estos textos, es una coexistencia compleja, a veces una fusión o, un sincretismo entre ambas costumbres. Sí, las notas pintan un cuadro donde ves niños disfrazados de personajes de películas de terror gringas diciendo "me da mi calaverita", Exacto. o usando las cubetas de plástico naranja con forma de calabaza para recolectar dulces típicos mexicanos como las calaveritas de azúcar. Es una hibridación cultural en tiempo real. Lo que resulta fascinante desde la perspectiva del análisis cultural que permiten estas fuentes es justamente observar esa interacción. No necesariamente se trata de un desplazamiento completo de una tradición por la otra. No es una u otra. No. Es más bien como una negociación cultural constante, donde ambas se influencian mutuamente. Hay familias que, según se describe, participan en ambas celebraciones o que integran elementos de una en la otra de maneras muy creativas. Tiene lógica, aunque al leer sobre cómo era antes, más enfocado quizás en lo local, no puedo evitar sentir esa nostalgia que también expresan algunas de las notas personales incluidas en el material. ¡Claro! Me hace pensar en la importancia de no perder la conexión con el significado original de estas tradiciones tan nuestras, ¿no? Son parte de nuestra identidad colectiva. Definitivamente. Recordar esas salidas, la emoción, las rimas, era algo realmente especial, no sé. Esa reflexión sobre la nostalgia y la identidad es muy pertinente y aparece en varias de las fuentes.
subraya la importancia de seguir transmitiendo no solo la práctica de pedir calaverita, sino también su historia y su profundo significado cultural a las nuevas generaciones. Que no sea solo juntar dulces. Exacto. Que entiendan que va más allá de acumular dulces. Es conectar con la memoria, con la comunidad y con una forma muy única de entender la vida y la muerte. Totalmente de acuerdo. Bueno, creo que hemos logrado extraer bastante sustancia de todo el material compartido sobre esta tradición tan colorida. Sí, para recapitular lo esencial que destilamos de las fuentes, pedir calaverita es mucho más que niños recolectando golosinas. Es una expresión cultural viva, comunitaria y profundamente mexicana del Día de Muertos. Una costumbre con identidad propia, reflejada en sus frases, sus objetos simbólicos, como la calavera de azúcar, y su conexión intrínseca con la memoria, la ofrenda y la celebración colectiva. Exacto. Y si lo ponemos en perspectiva final, como sugiere el análisis, mientras otras costumbres similares pueden enfocarse más en el susto o la transacción lúdica, la calaverita mexicana resalta por ese componente único de celebrar la vida a través del recuerdo festivo de la muerte y con el sabor inconfundible de los dulces tradicionales. Y esto nos deja con una reflexión interesante, ¿no? Inspirada por la propia evolución que describen las fuentes. ¿Cómo seguirán adaptándose estas tradiciones tan locales y significativas como pedir calaverita en un mundo cada vez más globalizado e interconectado? Buena pregunta. ¿Qué otros ejemplos de sincretismo cultural en celebraciones populares llaman la atención de quienes nos escuchan? Da para pensar. Una excelente pregunta para seguir pensando. Es apasionante ver cómo la cultura nunca está quieta. Esperamos que esta inmersión en el material sobre pedir calaverita haya sido reveladora y les haya ofrecido nuevas perspectivas sobre las ricas tradiciones de México. Sí, ojalá que sí. Si esta exploración les pareció valiosa, les invitamos a suscribirse para no perderse futuros análisis de temas fascinantes basados en el material que exploramos. Y si conocen a alguien a quien le pueda interesar este desglose, no duden en compartirlo. Por ahora, nos despedimos. Nos escuchamos en la próxima exploración a fondo. ¡Hasta pronto!